la lógica y la razón pueden ser simples migajas en nuestra vida, aunque a veces las ponemos acá arriba como si fueran muy importantes, pero no siempre funcionan. En algunas oportunidades sentimos que sí, que le evocamos, como dice, que tomamos medidas correctas, pensamientos adecuados, que parece que la vida la encajamos de una forma que se mete en sus carriles, todo sale de acuerdo a lo planeado, y cuando eso sucede es fantástico. Tal vez en alguna oportunidad nos podemos sentir que empezamos a desenredar las marañas de la vida, que a veces se arman por sí solas y no sabemos por dónde viene esos enredijos y se nos complican las cosas, pero empezamos a resolverlas de aquí y de allá y resolver algún enigma que otro, y cuando todo eso sucede es bastante bueno, pero no siempre sucede de esa manera, porque habrá momentos en los cuales nos sentiremos estancados. Nos sentiremos en los cuales miramos a nuestro alrededor y decimos, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo esto que se está planteando, estos enigmas? Y empezamos a aplicar la razón, aplicamos la lógica para ver si podemos en esas combinaciones resolver los asuntos. Pero no siempre encontramos una explicación a las cosas de la vida, ni siempre encontramos una solución. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tal vez estemos en ese punto, o hayamos estado en ese punto en el cual estamos intentando mirar, correr esa ventana, ese velo, y decir que entre aire, un poco de aire, que entre un poco de oxígeno o un poco de luz para ver qué es lo que está sucediendo. Estamos estudiando en el libro de Eclesiastés lo que es la sabiduría, y la sabiduría de Dios es un misterio. Es un misterio revelado sí a nosotros, pero es un misterio. No estoy hablando de la sabiduría humana, la terrenal, la animal, como dice Santiago, inclusive hay una sabiduría diabólica. Estoy hablando de la sabiduría que desciende de lo alto, de Dios mismo. Dice, por ejemplo, no es nuestro texto, así que se lo leo nada más, en 1 Corintios 2:7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Esa sabiduría es la que queremos nosotros intentar mirar en esta mañana en el libro de Eclesiastés. Estamos estudiando, si quieren ir buscando, en el capítulo 7 de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 15 en adelante. La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso lo encontramos en Proverbios. Y les voy a decir algo, no vamos a encontrar la solución a nuestra vida si no vamos a través de ese principio, a través de ese camino que es el temor al Señor. No vamos a tener claridad en todos los asuntos ni soluciones si obviamos ese principio. Y es lo que vamos a ver ahí en Eclesiastés capítulo 7, versículos 15 al 29. Dice así: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto y también aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad
de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma, y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hasta ahí la lectura. En primer lugar vamos a ver que la sabiduría no está en la capacidad de la razón. Los versículos 15 al 18 decía ahí Salomón, el predicador, dice: esto he visto en los días de mi vanidad. O sea, esto he buscado, y en esa búsqueda, en su sabiduría, dice, describe también toda su vida como días de vanidad. Como veíamos el domingo pasado, lo que escribimos entre el nacimiento y la muerte, dice Salomón, casi puedo escribir que todo eso, puedo describirlo con una palabra sola: vanidad. No sabiduría como lo recordamos nosotros, sino él mismo se la asigna como la vanidad. Esto he visto. A veces decimos, con razón hacemos las cosas, y es cierto, siempre tenemos una razón para hacer las cosas. Siempre tenemos una razón para hacer lo bueno y siempre tenemos una razón para hacer lo malo, y a veces a esa razón le llamamos la excusa. La excusa o la oportunidad, si fue en el caso de lo bueno. Aquí pone dos ejemplos en estos versículos. Dice: no seas demasiado justo ni sabio en exceso, pero tampoco seas demasiado malo. O sea, ni justo ni impío. Y parecía que el versículo 15 desafía un poco la lógica, desafía la razón en el versículo 15, porque dice: justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Eso no es lógico, pero es algo que sucede. Entonces, hay otra sabiduría, otro entendimiento en la vida que va más allá de lo que es la lógica, lo que se debe esperar, y lo que es la razón, aquello que me lleva a todas mis acciones. Lo cierto es que el resumen de esos versículos es que todos mueren. Sea muy justo, sea muy sabio, sea muy impío, sea muy malo, lo cierto es que a la larga o a la corta, acortándose el tiempo o alargándose el tiempo, todos van a morir. Ahora, cuando dice eso justo acá, dice: justo hay que perece en su justicia, no creo que se refiera absolutamente a la justicia de la piedad, o sea, la justicia que es según Dios, sino a esa justicia razonable, a esa justicia en la cual, o justicia pretenciosa, en la cual uno dice: bueno, esto es lo correcto, esto es lo bueno, y con esa razón uno se aferra a eso y vive de esa manera. Creo que se refiere a ese tipo de justicia, una justicia razonada según el hombre, tan limitada como lo es la propia razón del hombre. Tal vez nosotros hemos vivido así, conforme a nuestra propia razón, conforme a lo que nosotros entendemos que es lo bueno, que es lo justo. Vamos a pensar que no vivimos conforme a deseando lo malo, ¿no? Vamos a pensar que nosotros somos los que vivimos, de esto que se escribe acá, como esos justos, pero aún así, intentando hacer todo lo bueno y lo que nos parece bueno, no siempre podemos descifrar la vida. No siempre podemos descifrar las cosas que nos suceden y los por qué nos suceden. Por ejemplo, acá dice: el justo que perece por justamente su propia justicia, ¿no? A veces decimos: bueno, voy a cumplir con lo que diría me va a ser favorable para la vida. Voy a congregarme, voy a intentar leer la Biblia, orar, dar testimonio, ser honrado en los negocios, pagar los impuestos, yo qué sé. Lo que diríamos,
los conceptos generales de lo que sería una vida justa, una vida ordenada, para el bien y todo lo demás. Pero esa fórmula funciona siempre para tener una vida abierta así para entenderle y que todo salga bien. No funciona tampoco esa fórmula, porque ahí mismo dice, el justo perecerá en su justicia. Después está la otra parte, el que hace la maldad, tal vez para buscar atajos en la vida, y capaz que a veces le resulta, ¿no? A veces logra, como dice acá, alargar la vida o acortarla. Si le salió mal a través del crimen, la puede acortar por todos los perjuicios que trae todo eso también. Dice en el Salmo 1.6, el camino de los malvados perecerá. El camino de los malvados perecerá. Nuestra razón, por más razón que tengamos en vivirla, nuestra razón no nos puede dar ninguna seguridad. No nos puede dar la estabilidad ni la cordura de lo alto que nuestra vida necesita, ni la capacidad de resolución para una vida acertada delante de Dios. Nuestra razón, por más razón que tenga, no es nuestro mejor aliado o lugar donde aferrarnos. Sin duda tenemos que usarla así, pero no es la garantía absoluta de nada. Dice ahí en el versículo 16 y 17, dice, no seas demasiado justo ni demasiado sabio, ni seas sabio en exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. ¿Qué dice esto acá el predicador? A punto medio. Ni demasiado de esto, ni demasiado de aquello. Si lo único que tienes es la razón, lo único que tienes es la lógica de la vida, la apreciación natural, bueno, intenta hacerlo de tal manera que no vayas por los extremos, que te vaya más o menos bien. O sea, mirando desde la sabiduría horizontal, ¿no? O sea, para más o menos llevar la vida sobre algunos escalones. Dice en el versículo 18, bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano. Ahí tenemos el punto medio. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Dónde hay seguridad? ¿Dónde hay verdadera estabilidad para la vida? En el temor a Dios. ¿Y por qué en el temor a Dios? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahí encontraremos esa sabiduría especial para dirigir la vida. Vamos a leer un par de salmos, capaz que me ayudan. Salmo 11.10, uno que lo lea. Otro puede buscar Proverbios 1.7 y otro Proverbios 9.10. Salmo 11.10. 11.10. Salmo 11.10. Solo tiene hasta el 7. 11 solo tiene hasta el 7. Que tiene una Biblia más corta. El mío también. Sí, la mía también. Me faltó una página. Salmo 111.10. Ah, 111. Ustedes no lo sintieron. Yo entendí 111. No, yo entendí 11. No, 11. Pues el 100 era un sentimiento, 111. 111.10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso es lo que dice la mía. Muy bien. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y sigue ahí, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. ¿Qué dice Proverbios 1.7? Conocido ya. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. ¿Y Proverbios 9.10? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy bien. Ahí tenemos que... en toda la Biblia en realidad se va a hablar del temor de Dios,
de sujetarnos a Él, el Señor como Señor, pero también la inteligencia está en el conocimiento de Dios, y el mismo proverbio, si después se lo leen todo, el proverbio 9 hace una relación entre el conocimiento, el temor y lo que es poder llevar la vida correctamente, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? No debemos pretender elevar nuestra razón allá arriba como lo más primordial para dirigir nuestras vidas, porque no siempre nos lleva a un buen puerto. Lo primordial es el temor de Dios, la consideración de Dios en todos los asuntos. ¿Qué es el temor del Señor? Hemos hablado de algunos aspectos, pero podemos mirar otros más sencillos. Por ejemplo, el temor del Señor es la capacidad de ver mi propia incapacidad, mi propia vulnerabilidad, mi propia impotencia, por un lado, y por el otro lado, poder ver la capacidad de Dios, el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, la dignidad de Dios. Entonces, si yo puedo ver estas dos cosas, mi incapacidad y la gran capacidad de Dios, eso es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque no me apoyo acá, sino que busco la respuesta allá arriba, o apoyarme en el mismo Dios. Nuestra razón nos puede justificar, y lo hace todos los días. Todos los días, cuando decidimos esto o lo otro, lo justificamos, sea nos hayamos equivocado o no nos hayamos equivocado, lo justificamos a través de nuestra propia razón. Y ahí le asignamos un valor que no tienen. Hay solo una forma de encontrar el acierto en la vida. Un camino que es angosto, un camino que es estrecho. Eso es el temor del Señor, el único camino. En segundo lugar, vamos a ver, vimos que la sabiduría no es la capacidad de la razón, la sabiduría no es la capacidad de la lógica. Dice ahí en Eclesiastés capítulo 7, versículos 19 en adelante, 19 al 24, dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? La lógica, me encanta la lógica. Hay personas que realmente pueden sorprendernos por la capacidad de la lógica instantánea, por la resolución en el momento de todas las cosas. Son personas son muy pragmáticas. Yo me considero de ellos pragmáticos, encontrar la solución rápida, buscarle la lógica a lo que sea para solucionarlo. Pero no todas las cosas se solucionan con lógica. La vida no se puede resolver a través de la lógica, porque a veces va más allá de nuestra capacidad de percepción y todas las cosas. Pero a veces siempre funciona para mí. Si funciona para mí, me es suficiente, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde será suficiente? Dice en el versículo 19, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que... el 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. En la lógica no encontramos poder para la vida. Sí encontramos un poder más valioso que los guardas de una ciudad, que los gobernantes de una ciudad, que 10 poderosos en una ciudad, en la sabiduría. Y lo muestra ahí de una forma práctica en los versículos 21 y 22. Dice, en cuanto a dar el oído, dice: no tomes muy a pecho todo lo que se diga de ti, ni los insultos, ni nada, porque tú lo has hecho en algún momento también. O sea, esto es dice, aplica la lógica aquí,
Dice, ¿por qué lo hace? Bueno, porque todo lo hace, hasta tú mismo lo has hecho, entonces te quedas tranquilo. Dice en versículo 23, 24, todas estas cosas provee con sabiduría, diciendo, seré sabio. Pero dice, ¿qué pasó con esa sabiduría? Se le fue. Sí. ¿Con qué sabiduría probó? La horizontal. Pero la verdadera sabiduría, que es vertical, la que viene de Dios, se le fue ocultando cada vez más y más en la vida del hombre más sabio. Qué ironía, ¿no? Dice, la buscaba y ya no la puedo encontrar y se va alejando de mí. A veces la lógica o el sentido común nos puede ayudar a tomar el control en alguna decisión del momento nada más. Pero eso no termina de resolver lo que es la vida. Por más genial que parezca ser pragmático, ser así, tener soluciones ya y visualizar las cosas y resolverlas en el momento, eso no resuelve los problemas centrales del hombre, los problemas espirituales, los problemas del alma mismo. Dice el versículo 23, todas estas cosas provee, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Se alejó de mí. ¿De quién se aleja la sabiduría? De todo aquel que agarra su razón, agarra su lógica, agarra su capacidad de comprensión y se apoya en eso y dice, bueno, con esto voy a hacer mi camino. La sabiduría real de Dios se aleja de esas personas. ¿Por qué? Porque nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Nos hacemos prudentes en nuestros propios caminos y en nuestras propias decisiones. Y él me dice, no te hagas sabio en tu propia opinión. ¿Quién la hallará a esa sabiduría? Si no la podemos encontrar por la razón, por la lógica, o por aplicarnos a ella como lo hacía Salomón. A veces pensamos que la sabiduría son consejos. Esa es la horizontal. Que la sabiduría son trucos para resolver las cosas. Son artimañas. Que la sabiduría son estrategias, eso es lógica o razón nada más. Pero la sabiduría de Dios va más allá de todo eso, porque con la sabiduría de Dios fue la que Dios utilizó para crear todas las cosas que existen. Dios creó la sabiduría y la tomó y con esa hizo todas las cosas, dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Proverbios 8. Proverbios capítulo 8, versículo 22 a 31. Proverbios 8, 22 a 31. Dice, Jehová me poseía en el principio. ¿De quién está hablando ahí? Versículo 12 dice, yo la sabiduría. Dice, hablando de la sabiduría, dice en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese la fuente de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar a su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando Él estaba yo ordenando. Con Él estaba yo ordenando todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Versículo 35. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor
de Jehová. Esa es la sabiduría, la cual se le estaba escapando a Salomón y se le estaba perdiendo de vista y no la podía encontrar. ¿Y cómo la encontraremos nosotros? Si la sabiduría es más grande que las cosas creadas. Hay una forma a través del temor de Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si no podemos ni comprender el mundo sin esa sabiduría, y las cosas creadas, todavía la ciencia sigue intentando descubrir el porqué y el cómo de los procesos de una cosa y otra, y hay lugares que ni todavía ni puede llegar a descubrirlos, aún del propio ser humano. Y sigue con sus invenciones. ¿Cuánto más podremos descubrir lo que es el bien real de nuestra vida sin esa sabiduría? ¿No podemos hacerlo? Dice 1 Corintios 1:24, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hay una forma en la cual nuestra vida puede tomar sentido en nuestra razón, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y es solamente una vida en Cristo. Cuando nuestra vida está en Cristo, andando en el temor de Dios, encontramos sentido real a las cosas que nos suceden. Y nos gozamos en Dios y nos deleitamos en Él, porque la misma sabiduría, como decía allí, habíamos leído, se deleita también en aquellos que la poseen, en aquellos que la hallan. Dice, y alcanzará, el 35 habíamos leído, y alcanzará el favor de Jehová. ¿Dónde está el bien del hombre? No en su razón, no en su lógica, en la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Cómo la alcanzo? ¿Cómo la encuentro? Cristo. Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Aférrate a Cristo. Aferra tu vida a Cristo. Y todo empezará a aclararse un poco. Dice Job, capítulo 28, versículo 12, un poquito antes de los Salmos. Job 28, 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Miren qué preguntas hace este Job, que estaba necesitando la sabiduría para comprender todo aquello que le estaba sucediendo. Su vida se le había complicado un poquito y necesitaba entenderlo. Dice, ¿dónde está la sabiduría? ¿Por qué hace esa pregunta? Ya en los versículos anteriores, dice, bueno, el hierro se saca, el versículo 2 por ejemplo, el hierro se saca del polvo y de las piedras se funde el cobre. A las tinieblas pone términos, las piedras hay en oscuridad y en sobre de muerte, abren las minas lejos de lo habitado, etcétera, etcétera. Dice, de la tierra hace el pan, versículo 5, y así, dice, todas las cosas tienen un origen. Y el hombre ha podido encontrar el origen de aquellas cosas utilizables. Pero, ¿dónde? Pregunta el versículo 12, ¿dónde se hallará la sabiduría? Versículo 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. O sea, podemos buscarlo en las cosas hechas, la sabiduría, como decía Salomón, busqué con la sabiduría horizontal y cada vez se me escondía más, no la encontraba, se me alejó de mí. No vamos a encontrar la sabiduría en las cosas palpables, porque la sabiduría hizo las cosas palpables. Simplemente vemos sabiduría aplicada en la creación. Dice, ¿dónde está? Dice, y acá dice, el abismo dice, no, acá no está. Y el mar dijo, no, conmigo tampoco. O sea, ¿dónde vamos a encontrar entonces la sabiduría? Dice el versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y de toda ave del cielo se oculta.
el lavador y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Dónde están? Esa pregunta que se hacía Job, ¿dónde está la sabiduría? No se encontraba en ningún lado. Capaz que esa misma pregunta nos golpea a veces a nosotros mismos el pecho en esos momentos en los cuales no sabemos qué sucede ni para dónde agarrar con nuestra vida. Y son momentos de desesperanza, momentos de desconcierto. ¿Dónde está la sabiduría? Y podemos orar y decir, bueno, Dios, dame la sabiduría, como decía en Santiago 1.5, pero la sabiduría de Santiago 1.5 es la aplicacional. ¿Dónde está? Y podemos caer hasta en la desesperanza. Podemos caer en el desespero. Cuando la madeja se empieza a enredar un poquito más. Un poquito más. ¿Dónde está? Y ya la razón y la lógica no nos ayudarán a encontrarla. Pero decía allí en el versículo 23, Dios entiende el camino de ella y conoce el lugar. ¿Qué lugar de ella? De su sabiduría. Dice el versículo 28. Entonces, ¿Dios qué hace? Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Dios conoce su camino. ¿Cuál es el camino de la sabiduría? Dios conoce dónde está la sabiduría. ¿Dónde está? Y le dice al hombre, se lo revela al hombre, el temor del Señor. Y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Inteligencia? Si estás cansado de andar sin rumbo, a tientas nada más, sin respuestas, sin horizonte a veces a las cosas que suceden en nuestra familia, en nuestro alrededor, o tal vez soy simplemente estancado. ¿Y ahora para qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hay más adelante? Dice, bueno, aquí está la respuesta. Anda en el temor del Señor. Anda en el temor del Señor, porque ahí está el camino de la sabiduría. Ahí se encuentra. Un punto más. La sabiduría no está en la capacidad de las personas. Ahí volviendo a Eclesiastés, capítulo 7, versículos 25 al 29, para terminar, dice, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad, la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La sabiduría no está en la capacidad de la razón, la sabiduría no está en la capacidad de la lógica, la sabiduría no está en la capacidad de las personas. Aquel predicador mira a las personas, busca sabiduría en ellas, y a veces hacemos eso nosotros. A veces pretendemos encontrarlo, si bien en la multitud del consejo hay sabiduría, no es esta. No es la de lo alto, sino hay sabiduría de la horizontal. Eso es cierto, o sea, es bueno siempre buscar el consejo, no es eso lo que estoy diciendo acá, sino la otra sabiduría más elevada, la que había perdido de vista a Salomón en toda su sabiduría horizontal. Dice que empieza a analizar el hombre y encuentra que el gran problema del hombre por el cual ha perdido de vista la sabiduría es el pecado. El pecado es el gran mal de todos los hombres, el mal de fondo de todo problema siempre es el pecado. Es más, uno de esos pecados central, en el versículo 26 dice, y he hallado más amarga que la muerte, dice a la mujer cuyo corazón es lazos,
redes y ligaduras, y más el pecador quedará en ella preso. En realidad está hablando de lo que es la inmoralidad sexual. Ese es el pecado básico de todos los hombres, de toda la humanidad, de toda la historia del hombre. A veces decimos, ¿por qué dice la mujer y no el hombre acá? ¿Que acaso el hombre no es igual de pecador? En realidad, recordemos que este libro fue escrito para los hombres, que eran los que lo leían. Entonces, si fuera a escribir hoy día, no habría ninguna diferencia. Diría exactamente lo mismo, le diría a los dos. Mujer, pídate del hombre, hombre, pídate de la mujer. O sea, pero fue escrito, y por eso es importante hacer esa nota, ¿no? Es más, cuando la Biblia personifica lo que es la sabiduría, la insensatez, lo hace en la base de la mujer. O sea, la mujer la pone como figura de la sabiduría, pero también como de la insensatez, pero es una figura nada más para ser utilizable, porque sabiduría en hebreo es femenino, por eso es que utiliza esta expresión. Por ejemplo, Proverbios 31, cuando dice la mujer virtuosa, ¿cuál es la pregunta que dice? ¿Quién la hallará? Ah, pero es lo mismo que decía Salomón acá en Eclesiastés, decía, ¿quién la hallará? A la sabiduría, a la mujer virtuosa. Entonces la mujer virtuosa de Proverbios en realidad es la sabiduría personificada. Es un error a veces pretender asignárselo a lo que es a una persona, cuando realmente es la sabiduría en sí misma a la cual se refiere. Ahora, el pecado, una cosa es cierta, el pecado ata. El pecado esclaviza, que es lo que realmente dice acá. Pero la buena noticia es que el Evangelio libera. En Cristo hay libertad de las ataduras de cualquier pecado. ¿Por qué digo lo que es la sexualidad como base de toda la humanidad? Miro Romanos, capítulo 1. Cuando dice que el hombre se envaneció en su propio razonamiento, profesando ser sabios, se hicieron necios, que estamos hablando ahora. ¿Y qué más dice después? Inmediatamente se encendieron sus lascivias unos con otros, cometiendo cantidad de pecados atroces de inmoralidad. ¿Ven cómo una cosa sigue a la otra? Es la base. Dice, la base es la inmoralidad. En ese aspecto, pero ¿qué es lo que sucede primero? Mi razón, mi lógica, mi sabiduría, me guío por estas cosas, me guío por lo que pienso, me guío por lo que quiero, me guío por lo que siento. Eso ha hecho el hombre continuamente. Como dice allí en Eclesiastés capítulo 7 que leíamos, dice el versículo 28, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Apenas un hombre entre mil. Entonces utiliza mucho la matemática ahí en estos pasajes, ¿no? Pero el hombre original era recto. ¿Y cómo entendemos todo lo que vemos hoy día? ¿Cómo entendemos que acaso la sabiduría de Dios no está en este mundo de alguna manera dirigiendo los pasos de los hombres? No. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere. Ya tiene su propia razón y su propia lógica dirigiendo su propia vida. Dice, ellos buscaron muchas perversiones. Cada uno buscó su propia vida a expensas de aquella sabiduría. ¿Por qué? Porque aquella sabiduría se la encuentra en el temor de Dios. Y al hombre no le gusta el temor de Dios, no le gusta considerarle siempre primero su vida, porque el hombre quiere ser primero de su propia vida. Esa es la explicación de los males. A veces decimos, no, la explicación es porque el político tal o país tal o aquel otro hizo tal cosa o aquel otro declaró tal cosa. No, la explicación no es esa. Esos son los resultados. La explicación es que el hombre ha dejado a Dios. El hombre no tiene en cuenta a Dios.
no tienen en cuenta la palabra de Dios y están envanecidos en sus propios razonamientos. Yo te pregunto, ¿qué hay de tu vida? ¿Qué hay de mi vida? Recuerdo los tiempos de las matemáticas, ya en ingeniería, complicadísimo, aquellos problemas de funciones diferenciales, ver un montón de números, letras que te presentaban en un escrito y no sabías por dónde ibas a empezar a resolverlo porque era una madeja que había que empezar a desenredarla de a poquito. Y a veces empezaba a desenredarla y eran 3, 4 hojas de cuenta para poder terminar de desenredarla. Y a veces, me habrá pasado, en el inicio, allá arriba, en lo más simple, en lo más, errarle en un signo, errarle en una cosita, en un numerito, o copiaste algo mal, un paréntesis mal, o lo que sea, y haces cuentas y te da resultados que son errados. No puede ser eso. Pues haces las verificaciones y no funciona. Volvés para atrás el razonamiento y rehaces un montón de cuentas y cambiás aplicás otros teoremas, otras cosas y otra vez llega el resultado mal de nuevo. Y no puede ser y te empieza a hervir la cabeza de tantas cuentas, de tantos números y siempre el resultado no cambia, sigue siendo malo. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el problema? En el principio. En lo más simple del principio. Y a veces miramos nuestra vida, intentamos a esas madejas enredadas que se generan y no sabemos para dónde agarrar ni qué hacer. Y empezamos a aplicarle mucha lógica, mucha razón y hacer combinaciones entre ellas y escuchar para la oreja para allá, para la oreja para el otro lado, cómo puedo resolverlo, cómo no puedo resolverlo, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Y el resultado de todo sigue siendo malo. Sigo todavía sin tener esa vida plena, gozosa delante de Dios. ¿Y cuál es el problema entonces? El principio. ¿Cuál es el principio? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces tenemos que volver a ese principio. Volver a ese principio de poner a Dios primero en nuestras vidas. Lo que Él dice primero en nuestra vida. Dice, por ejemplo, Proverbios 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Has conocido un sabio en su propia opinión? Y yo, sí, he conversado contigo, me van a decir. Pero todo va cambiando. Pero a veces nosotros, en muchos asuntos, pretendemos ser esos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque lo razonamos y decimos, así, no hay otra forma. Y le aplicamos la lógica y no hay otro sentido. Pero esa es nuestra propia opinión. Esa es nuestra propia inteligencia o sabiduría. No es la de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Teme al Señor y apártate del mal. Dice Proverbios 1:29. Por cuanto aborrecieron, la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y después sigue todo el pasaje hablando, dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Aquí tenemos las acciones del corazón. Aborrecieron la sabiduría. No escogieron el temor de Jehová. Eso es algo que debemos hacer nosotros. No podemos pedir a Dios, Dios, dame temor de ti. No, tú tienes que temer a Dios. Tú tienes que considerarle por sobre tu vida. Y para eso, como dijimos hoy, considerar que sí, yo soy demasiado limitado, soy vulnerable, soy incapaz. Él es todo capaz, Él es todopoderoso. Me pongo en esa posición
Dice un versículo más, Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. A veces nos gusta solamente la primera parte del versículo. El ángel del Señor acampa alrededor de los suyos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los creyentes. Pero no dice eso el pasaje. Dice de los que le temen. Y los defiende. O sea, recuerden lo que era la sabiduría más fuerte que 10 hombres fuertes en una ciudad. Gustad, y aquí está la invitación, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Y ahí tenemos la diferencia. Dice, vosotros sus santos. Estos santos no están incluidos en el versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor no de sus santos, sino de los que le temen. Por eso les dice, vosotros sus santos tienen que temer también a Dios. Ustedes que son pueblo de Dios, teman a Dios. Pero la invitación es ampliamente bondadosa. Gustad y ved qué bueno es. ¿Quieres ver cuán bueno es Dios? ¿Quieres gustarlo de formas prácticas en tu vida? Témele. Témele a Él. Jesucristo decía en 1 Corintios, poder de Dios. Jesucristo, sabiduría de Dios. Ven a sus pies. Ven a sus pies con tu aflicción. Ven a sus caminos. Inclínate a Él. Gustad y ved. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por este tiempo con tu palabra. Te doy gracias por el entendimiento que nos das a través de ella, Dios. Padre, guárdanos de seguir nuestros propios consejos. Guárdanos de seguir nuestra propia prudencia. Ayúdanos en nuestros desvaríos a encontrar, Señor, diligencia y valor para temerte, para buscar tus caminos, para aferrarnos a Cristo, Padre. Guárdanos de los males, de nuestros propios males. Guárdanos de nuestros errores. Y Padre, ruego por los presentes hoy aquí, oh Dios, que tu sabiduría sea guiando sus vidas. Padre, que tú les des entendimiento sobre tu palabra. Y Padre, que podamos gustar y ver todas esas bondades maravillosas que tienes para aquellos que te temen. Padre, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.